Amigos, John Mearsheimer. Nadie como él explica las relaciones internacionales entre potencias y el movimiento geopolítico de las mismas. Mearsheimer es considerado un pensador de la corriente realista. Dentro de la geopolítica y sus corrientes, el realismo explica las relaciones entre potencias de una manera práctica y natural. 5 son los elementos que John Mearsheimer describe en su teoría. Y el primero de ellos es fundamental y se refiere a que vivimos en un sistema anárquico. Anarquía no significa en el modelo de John Mearsheimer que no haya ley ni orden. Significa a que no existe una autoridad por encima de los estados. Esto significa que cuando hay un conflicto o competencia entre los mismos, no hay un árbitro que decida cómo es de justo el resultado. Si imaginamos el tablero internacional como una mesa de billar donde las bolas son los estados, pues habría unos estados con más poder que otros, unas bolas de billar más grandes que otras, pero todas jugarían en el mismo tablero. No existe una autoridad por encima de ese juego, más que la competencia entre las mismas. El segundo de los elementos de la teoría de John Mearsheimer se refiere a que todos los estados tienen una cierta capacidad ofensiva, y con esto nos estamos refiriendo a que todos los estados tienen una cierta capacidad militar en calidad y en cantidad diferentes. El tercer elemento viene definido según John Mearsheimer por las intenciones de los estados. Un estado no puede garantizar que conoce las intenciones de su estado vecino con un 100% de certidumbre. Por lo tanto, como hay esa incertidumbre entre estados, se genera una desconfianza y un miedo a las intenciones presentes y futuras de esos estados en los que se convive en el tablero internacional. Las intenciones no son visibles y por tanto no son fácilmente medibles, puesto que están dentro de la mente de los gobernantes y los mandatarios de los estados. No podemos conocer con certidumbre cuáles son las acciones que se van a tomar en el presente, ni siquiera, por supuesto, las que se van a tomar en el futuro. Pues bien, recapitulemos los 3 primeros elementos de la teoría y pongamos un ejemplo práctico para ver cómo esa teoría encaja en la realidad, por ejemplo, de la historia. Si nos remontamos a la época de la Guerra Fría y decimos que se vivía en un sistema anárquico, podemos inferir de que, por ejemplo, en aquel tiempo pues no había una autoridad por encima de Estados Unidos y de la Unión Soviética que ejerciera de arbitraje. En este caso podemos decir que es un sistema anárquico porque precisamente no hay una jerarquía o no existía una jerarquía entre esos dos países. Había una competencia por la hegemonía. Si nos referimos al segundo elemento que se refiere a las capacidades militares, en aquel tiempo tanto el bando de Estados Unidos como el bando de la Unión Soviética continuamente se estaban midiendo, porque en este caso sí se podían ver las capacidades militares, cuántos submarinos, cuántos portaaviones, cuántos satélites, cuántas unidades militares poseía cada grupo. Por lo tanto, esa sí es una cuestión que podía medirse. Sin embargo, si hablamos de intenciones, pues existía un amplio debate sobre cuáles son las intenciones de la Unión Soviética contra Estados Unidos y cuáles son las intenciones o cuáles eran las intenciones de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Es decir, no podíamos predecir ni tampoco ver cómo iba a surgir ese conflicto en un grado u otro. Pues bien, ¿cuáles son los 2 últimos elementos de la teoría de John Mearsheimer? Pues el cuarto elemento habla del concepto de supervivencia. Según John, no es el único elemento, pero sí, por supuesto, el más importante que persiguen todos los estados. Con esto se refiere a que una nación o un estado tiene que proteger sus elementos socioculturales y sus valores en contraposición a los de otro diferente.
Y si ese estado determinado se siente amenazado existencialmente por otro estado más poderoso, tomará las medidas necesarias para intentar sobrevivir, puesto que no podría continuar con los otros objetivos sin la básica supervivencia. El quinto elemento de la teoría de John Mearsheimer es el concepto de que los estados son básicamente actores racionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los estados tomarán sus decisiones en base a sus capacidades. No habrá un estado con una capacidad militarmente muy inferior a la de otro que tome decisiones suicidas, y si eso fuese de esa manera, evidentemente la supervivencia del estado más débil quedaría en entredicho. Mearsheimer, en cuanto a cómo se garantizan las potencias su propia supervivencia, pues es una idea bastante sencilla, y es siendo militarmente muchísimo más fuerte que tu contrincante. De esta manera, a ninguna potencia inferior se le pasaría por la cabeza invadir o atacar a esa potencia con grandes capacidades militares. Parece una idea beligerante y simplista, pero es la mejor manera para garantizar la paz. La historia lo ha demostrado a través del tiempo. Si existe una potencia que es muy superior de una manera muy evidente a las demás, es más probable que exista un escenario de paz internacional. Sin embargo, si existe una cantidad de potencias que pueden competir con capacidades militares cercanas o similares, la probabilidad de conflicto aumentaría. Espero que os haya gustado este vídeo. Solo quería compartir las ideas de John Mearsheimer, puesto que me parece un profesor brillante. Explica las ideas de una manera muy clara y tiene una visión bastante amplia del tablero internacional. Saludos y hasta otra.